la obligación que tienes como comunicador, por lo menos lo entiendo yo así, es de hablar para la mayor cantidad de gente posible. Y que entiendan. O sea, por eso, a veces cuando uno dice pase filtrado, a mí me parece que en el Perú se entiende mucho mejor pase al callejón o pase al vacío. O sea, son algunas variantes de cuestiones así. Después, algunos términos sí te ayudan a explicar cosas de hoy en día que son más fáciles y se entienden cada vez más. Pero hay que hacer un esfuerzo por hablar más fácil de fútbol. Ahora, pero ojo, yo creo que ese es un consejo que hay muchos chicos, creo que nos pasa a todos, estudiantes de periodismo deportivo que nos preguntan, nos entrevistan para tesis, y yo casi siempre les digo, no se vayan por la terminología de los cursos de entrenadores. Claro. La terminología del curso de entrenador es para el entrenador, para hacer entender conceptos a los entrenadores. Pero los mismos entrenadores después lo tienen que traducir al futbolista. ¡Ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al Ángulo! Lo que pasa es que es interesante porque, por ejemplo, en una época de la prensa deportiva ya existía el fútbol, existían los mundiales, existía el fútbol en el Perú, no habían entrevistas post partido. O sea, en el desarrollo, en el devenir de la prensa deportiva en el Perú, hubo un momento, hasta cierto punto no habían entrevistas. Cuando irrumpe Pocho Rospigliosi, cerrando la década del 40, y hace prensa escrita, hasta ese momento, hasta el momento de Pocho, no hay registros prácticamente de entrevistas a futbolistas o deportistas en la prensa deportiva escrita, evidentemente, del Perú. No hay, no se estilaba. Pocho instaló eso, ¿no? La costumbre de hacer una entrevista y de publicarla. Hay un devenir muy importante. O sea, a mí me fascina mucho el tema de cómo se construye el discurso del periodista deportivo. Hoy día sabemos lo que es. Hubo un momento en que no había un discurso claro, habían las terminologías. Ahora estaba leyendo un texto publicado por la prensa en el año 1914, donde habla de una jugada de Telmo Carbajo, que era futbolista, cómo consigue no driblear, driblar, lo ponen así en la prensa, a sus rivales para conseguir un gol que jugó un partido de los... era un partido de los limeños contra los ingleses en suelo peruano, 1914. Eso lo leí en una investigación que hizo el historiador Jaime Pulgar Vidal, que es extraordinaria y que te marca momentos históricos en el devenir del ejercicio de la prensa deportiva. Por ejemplo, la primera transmisión de radio, ¿en qué año creen que puede haber sido? De radio, ¿ah? De radio. Ya les digo que en el 14 la prensa publica un comentario de una jugada de Telmo Carbajo en determinado partido jugado en el Perú. No se conoce un texto deportivo anterior a esa de la prensa en 1914. No hay, en el Perú. En Argentina sí. La radio comienza en la década del 20 y en el 27 se juega la Copa América en el Perú. En esa Copa América juegan Perú y Uruguay. En Lima, en el viejo Nacional de Lima. Y la transmite Juan Sedó. Juan Sedó, además, no era periodista, era un ex fundador de la U. Juan Sedó era estudiante de San Marcos, fundador de la Federación Universitaria de Deportes y futbolista. Y en el 27, con un equipo de radioaficionados, transmite el partido. Una cosa, o sea, hay hitos que es bueno saber. En el 30 Perú al Mundial. ¿Ustedes creen que fue un periodista a Montevideo? Ni uno. Duraba en barco un mes el viaje. ¿Quién iba a ir? Hubo un hombre de prensa de Perú en el 36 en Berlín. Eran Juegos Olímpicos, Perú iba. No hubo un periodista peruano en Berlín, deportivo. Porque el ser periodista deportivo no era una profesión. ¿Quién escribía de deportes en los diarios? ¿Había acaso prensa deportiva? No. Había redactores del diario que un día les tocaba deportes. O, a la usanza antigua, Luis Miero Quesada del Comercio, dueño del Comercio, chambeaba de dueño. ¿Sabes lo que es chambear de dueño? Bueno, cuando tenía la oportunidad, escribía sobre deportes. O sea, no había una formación académica, menos de universidad, como para preparar a un periodista deportivo, ¿no? Eso viene después. Claro, el discurso se va elaborando, fue creciendo, fue dándose un estilo de una narrativa determinada, ¿no? Y con Pocho accedió la prensa deportiva al terreno de la emoción. Porque con Pocho, de aquí me callo, se ingresa al terreno justamente de la emoción, de la cosa no analítica, sino muy visceral de lo que significaba ganar un clásico, establecer un comentario favorable a un jugador y tal, ¿no? Eso ya es en la década del 60. Pocho en la radio, cuando arranca en radio, ¿no? Todo ha ido cambiando, ¿no? Ha habido una evolución. No siempre se habló igual, ¿no? No siempre se habló de basculación, ni siempre se habló de retroceso, ni de repliegue defensivo, ni de carrileros,
ni del trabajo táctico, ni del mapa de calor. Esos son términos de este tiempo, ¿no? Solamente hace 15 años el discurso era diferente. Solo hace 15. Imagínense cuando Perú va al Mundial 70. ¿Qué discurso? ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo se explicaba una victoria? ¿Cómo se explicaba un partido bien jugado? Pero es ¿Qué que se yo- decía en ese momento? No se analizaba. Pero es que yo creo que tiene, yo coincido plenamente contigo, pero yo creo que tiene que ver directamente con el acceso a la información. Pues ahora hay cada vez más acceso, o en todo caso más información, o el acceso a la información es más sencillo, más fácil, que ahora cualquiera es capaz de agarrar textos, perdón, de táctica y replicarlos en un artículo, o explicar a través de textos que uno ha leído por qué ganó o perdió tal equipo. Eso es, y claro, obviamente no, hay quienes de repente leen un texto y van y explican un partido a raíz de lo que han leído en el texto. Yo hablo en Perú, ¿ah? No, o sea, Yo hablo en Perú porque en otros lados... ¿Tú te acuerdas de la revista Copa 82? Claro. ¿Te acuerdas de esa revista Toda. previa al Mundial de España? Una revista maravillosa española que venía con grafitis, dibujos y textos increíbles. Te explicaba mucho los partidos. Habían crónicas en donde te relataban con algún análisis Sí, pero- por qué alguna cosa ocurría. Pero yendo a lo que veíamos ahora, yo no conozco a ninguno casi de los chicos que han jugado. O sea, son chicos muy jóvenes. Claro. Por eso pregunté qué categoría era. Esa es la categoría para libre. no sentirnos discriminados, José, ¿no? Porque, no, me imagínate. imagino que podría haber un partido de mayores de 50. No, hay varias categorías. No, ese. Hay varias. Pero a lo que iba, más allá de la broma, es, yo creo que lo que ha pasado con la terminología del fútbol, y a mí eso me genera mucha... O sea, no, es algo que me interesa mucho, porque a mí me toca comentar partidos, y yo si hay algo que trato es de no caer en los términos complicados. Es que hay mucho analista de fútbol joven hoy en día, y grande también, pero más joven, que ha hecho el curso de entrenador. Antes hacer el curso de entrenador era mucho más difícil, era más inaccesible. Era presencial, tomaba mucho tiempo. Hoy en día hay mucho curso online. Y la terminología que se está metiendo en el análisis del fútbol es una terminología muy Técnica. muy técnica de profesor de escuela de técnicos, no necesariamente de entrenador, porque ojo que el entrenador después eso lo tiene que trasladar al futbolista y no necesariamente puede usar los mismos términos. Si tú te das cuenta, los buenos entrenadores comunican de manera mucho más sencilla que los analistas de fútbol. Los analistas de fútbol entran en términos que uno tiene que hasta repasarlos y mirar Pero para lo acabas atrás. de decir de manera genial. Los entrenadores, como son gestores e inspiradores de sus equipos, comunican. Y el analista de fútbol, más allá del análisis y su capacidad de desarticular un partido con el comentario, también tiene que comunicarlo. Entonces, si tú comunicas o intentas comunicar con una terminología de especialistas, haces ruido en la comunicación. Lo que pasa es que No a veces, llega el mensaje muy bien. para dar una sensación de que sabes mucho, terminas hablando para una élite, para un grupo minúsculo. Un élite no me refiero en términos de Sí, superioridad, sino un élite en términos de un mundo muy específico que entiende los términos que tú usas. Pero tú, la obligación que tienes como comunicador, por lo menos lo entiendo yo así, es de hablar para la mayor cantidad de gente Hacerte posible. entender. Y que te haga, y que entiendan. O sea, por eso, a veces cuando uno dice pase filtrado, a mí me parece que en el Perú se entiende mucho mejor pase al callejón o pase al vacío. O sea, son algunas variantes de cuestiones así. Después algunos términos sí te ayudan a explicar cosas de hoy en día que son más fáciles y se entienden cada vez más. Pero hay que hacer un esfuerzo por hablar más fácil de fútbol. Ahora, pero ojo Y yo que- creo que ese es un consejo que hay muchos chicos, imagino que nos pasa a todos, estudiantes de periodismo deportivo que nos preguntan, nos entrevistan para tesis, y yo casi siempre les digo, no se vayan por la terminología de los cursos de entrenadores. Claro. La terminología del curso de entrenador es para el entrenador, para hacer entender conceptos a los entrenadores. Pero los mismos entrenadores después lo tienen que traducir al futbolista de una manera distinta, porque si se lo dicen así, el futbolista que no ha hecho el curso tampoco sabe de qué le habla. Pero no es gratis que esto haya empezado, creo, ¿ah? Porque yo, repasando a quienes escriben o explican el fútbol de una manera muy técnica, se les alababa en su momento, porque era wow, qué técnica esta manera de analizar y de utilizar palabras tan de entrenador de algunos periodistas. Miles de retweets. Hoy esas mismas personas que tienen miles de retweets, hoy tienen una, ¿cómo se llama esto? Es una ironía, es como una parodia de Claro, el simplificador el de. simplificador Pero de, antes claro. de tener el simplificador de,
era ultra lavado el periodista que utilizaba esos términos. Pero siempre existe la corriente y la tendencia, y después la anticorriente y la antitendencia. Yo siempre, ¿no? y mira que yo soy parte de todo esto, porque yo también, bien o mal, comento partidos. Entonces, yo, como espectador, si quieres, como televidente, yo siempre he preferido la gente que predice o que se anticipa antes de contar lo que está pasando, ¿no? Porque lo que está pasando uno lo ve, ¿no? O sea, cuando se ataca o se defiende o lo que fuera, uno lo ve. Pero yo creo que yo, al menos yo, desde mi lugar como televidente, ¿no? Me saco el gorro de comentarista, yo prefiero al que me dice que se atreve a decir lo que cree que tiene que pasar o lo que conviene más a un equipo o a otro. Eso sería un gran... Y si eso ocurre, ahí yo le doy a esa persona mucho más valor. Eso sería un súper acierto, yo creo que es de lo más difícil. No, y ojo, no voy a Robles, pero hay quienes lo hacen, y Sí. lo hacen muy bien. Es lo más difícil de conseguir, pero también creo, no estoy tan de acuerdo con eso de, me estás diciendo lo que yo vi, porque una misma jugada se puede analizar de distintos ángulos, y capaz te está diciendo algo que está al frente, pero que poca gente captó, porque se quedó en una parte de mirar la jugada, y la jugada tiene un montón de ángulos, detalles, Y además... Sí, claro, interesantes. está bien, pero si tú me das a explicar lo que ha pasado, mientras que te demoras a explicarme lo que ha pasado, ya hay un contraataque. No, pero- ya hay un tiro libre. Entonces, pero lo que pasa o es- es inmediato, o si no, ya no, pues porque Pero ya... lo que pasa es que ahí entras a... O sea, el punto que tú dices es válido y no es fácil jugársela, porque finalmente cuando tú tratas de anticiparte, te estás jugando, Totalmente. te estás arriesgando Sí, claro. a decir algo que puede pasar o no puede pasar. Pero los partidos tienen tendencias y empiezan a tienden a tener cosas que se repiten o situaciones que se repiten. Un equipo empieza a encontrar, no sé, yendo al partido que hemos hablado el día de hoy, el Barcelona-Real Madrid, el Real Madrid fue mucho más efectivo atacando por derecha con Valverde y Carvajal que por ahí por izquierda con Vinicius y Mendy. Entonces empiezan a haber tendencias sobre determinadas jugadas. Y lo otro es que yo creo que ahí está lo interesante en explicar lo que uno cree que ha pasado, porque siempre es lo que uno cree, no hay una verdad absoluta en el juego. Normalmente los orígenes de los goles o de las jugadas de peligro están mucho más atrás que en lo que se ve al final de la jugada. O sea, por ejemplo, en el gol de Valverde, el control de Vinicius y la pausa, porque iba a decir temporización, pero ya, la pausa de Vinicius para esperar que lleguen los compañeros es 3 o 4 toques antes del gol. Al final, si te quedas con el pase atrás de Mendy a Valverde, que es lo más o menos evidente, creo que no estás marcando la jugada más importante para que se diera el gol, que es la pausa de Vinicius. Entonces creo que la gente sí valora cuando tú le dices, oye, pero mira un poquitito más atrás. O sea, en la repetición no te quedes con la definición de Valverde o con el buen remate de Valverde, sino mira esta acción. Sí. Hay goles con secreto, pues, ¿no? Claro. Sí, se confunde el te estoy contando lo que estás viendo con te estoy explicando por qué ocurrió. Son dos cosas diferentes. Ahora justo en la hora del almuerzo hablábamos un poco de eso, ¿no? De cómo los extranjeros, si quieres de habla inglesa, relatan un gol, ¿no? Sí, Qué buenísimo. cortos son, ¿no? Acá te gritan un gol que demora, pero como 2 horas, ¿no? Pero ¿cómo contabas tú que decían en Holanda un gol, no, o en Estados Unidos? Un gol así en Holanda es muy sencillo. Es, no sé, de repente... ¿Qué dice el narrador, el comentarista? A ver, ¿cómo dice? Es muy sencillo. Patean al arco y de repente dice, "Outstanding goal". Y tú dices, ¿ya? ya. Ya está, ya. Y yendo a la repetición, ¿te Y hace, parece? "Fantastic". Y yo, ¿qué? ¿Cómo? En cambio, acá te alargan el gol, pero que parece que es un... ¿no? Una cosa, Oye, pero... y a veces el Escúchame, radio te, y a veces el radio tiene te que mete ver, y esto es publicidad. lo que A veces el radio te mete publicidad Claro. en el grito de gol. Y eso es lo que tenía, eso es digamos, la conclusión a la que llegamos, que tiene que ver con la cultura. Aquí tenemos otro carácter, es diferente. Y recomiendo a la gente que los vea, por más que tal vez no dominen tanto el inglés, pero que se metan a YouTube y vean cómo se analiza el fútbol, por ejemplo, en la BBC. Cuando hay exfutbolistas y de los pintados bravos, ¿ah? Los que antes jugaban en el Arsenal, hasta hace poco en el Manchester United, y que se juntan. Tienen su pantalla táctil y te explican el fútbol de una manera, pero súper sencilla. Esto para acá, esto para allá, este avanza, este retrocede, se genera el espacio y aquí es todo. No sabe estar, no sabe que mañana es jueves, no importa nada más.